Lo primero que notó fue el destello gris contra el marrón reseco de la pradera. Era un color inapropiado para esa tierra, demasiado delicado, moviéndose con una velocidad desesperada y tambaleante que denotaba pánico, no propósito. Había estado remendando un travesaño partido en la cerca de su corral, el sol de agosto presionando su sombrero y la nuca, un peso familiar y honesto. El hombre apoyó el martillo en el poste y se enderezó, entrecerrando los ojos ante el resplandor. El destello gris se transformó en una persona, una mujer, cuyo cabello oscuro se deshacía y azotaba tras ella mientras corría. Aún estaba a un cuarto de milla de distancia, una puntada frenética en el vasto e impasible tejido del territorio de Wyoming. Su mano, por instinto, se dirigió a la pistola de culto que llevaba enfundada en la cadera. Era un gesto tan natural como respirar. Era un hombre que vivía solo en sus 160 acres, una propiedad que había demostrado con 5 años de sudor y silencio. Se llamaba Jacob, aunque nadie lo había usado en tanto tiempo que sentía que pertenecía a otro hombre. Allí era simplemente el hombre de Whisper Creek, un hecho tan sólido y común como los afloramientos de granito al norte. Su soledad era una especie de armadura, pero sabía que era frágil. Los problemas, cuando llegaban a un lugar como este, no llamaban cortésmente a la puerta. Galopaban, y allí estaba, una nube de polvo que se elevaba tras la mujer que corría, más densa y veloz que cualquier remolino. 3 jinetes, espoleando a sus caballos con fuerza. No la perseguían con gritos ni alaridos. Eran metódicos como lobos que persiguen una masa blanda. Confiado en el resultado, Jacob la vio caer, levantarse a duras penas y seguir corriendo. Su vestido gris ahora estaba manchado con la tierra ocre. Se dirigía al único refugio en un radio de 12 millas cuadradas. Su cabaña, su propiedad, su problema. Podría haberle dado la espalda. Podría haber entrado, cerrado la puerta con llave y haberse quedado sordo y ciego durante los siguientes 10 minutos. El territorio estaba lleno de hombres que habían sobrevivido dominando el arte de no ver. Pero algo en la línea recta y rígida de su espalda mientras se obligaba a ponerse de pie de nuevo, se le atascó en la garganta. No era solo miedo. Era desafío. Tomó su martillo, su decisión tomada en el espacio de un solo latido lento del corazón. Por lo tanto, cuando finalmente se desplomó a la sombra de su solitario álamo, jadeando en busca de aire, él estaba allí. No le ofreció una mano. Le ofreció una cantimplora. «Bebe despacio», dijo. Su voz era ronca por la falta de uso. Ella levantó la vista, con el rostro surcado de tierra y lágrimas, el pecho agitado. Era joven, tal vez de 20 años, con ojos negros y profundos que albergaban un terror tan profundo que casi era sereno. Era china, vestida con una sencilla túnica de seda gris y pantalones rasgados a la altura de la rodilla. Tomó la cantimplora con mano temblorosa e hizo lo que él le dijo, bebiendo el agua tibia con un control que lo impresionó. «Llegarán en un minuto», afirmó. No era una pregunta, asintió ella, con la mirada fija en la nube de polvo que se acercaba. «¿Quieren algo que tengo?» «Entra en la cabaña», dijo él, dándole la espalda para mirar a los jinetes. «Aléjate de la ventana». Ella dudó solo un segundo, luego se puso de pie rápidamente y desapareció dentro de la oscura puerta de la cabaña de tablillas. Jacob caminó con paso firme hasta los escalones del porche y se sentó, apoyando su rifle Winchester sobre las rodillas. No hizo palanca en la recámara. La amenaza de hacerlo era más fuerte que la acción misma. Simplemente se sentó, un hombre común en un porche común, esperando. Los 3 jinetes se detuvieron a 20 yardas de su cabaña. Sus caballos estaban enjabonados y resoplando. El hombre del medio era corpulento, con un rostro demacrado y un guardapolvo limpio que parecía fuera de lugar en el sendero. Tenía las manos suaves de un hombre que pagaba a otros para que hicieran su trabajo duro. Él era el que estaba al mando. Los otros 2 eran simples matones a sueldo, con rostros inexpresivos y bronceados. El hombre del guardapolvo sonrió, con un movimiento tenso y desagradable de sus labios. «Buenos días. Parece que hemos perdido algo». Jacob no respondió. Observó cómo los ojos del jinete principal se dirigían hacia la puerta de la cabina y luego volvían a él. «Una chica», continuó el hombre, con voz razonable. «Una china se alejó del campamento ferroviario. Solo buscamos escoltarla de regreso. Propiedad de la compañía, se podría decir». «No veo ninguna marca de la compañía en esta tierra», dijo Jacob con voz inexpresiva. «Esta es una reclamación privada presentada y registrada en Cheyenne». Dejó que las palabras flotaran en el aire caliente y quieto. Le estaba recordando al hombre que incluso aquí había leyes. La sonrisa del líder se tensó.
Soy Bartholomew Shaw, capataz de la línea secundaria de Union Pacific. Tenemos un horario que cumplir. Esa chica es una trabajadora en régimen de servidumbre. Rompió su contrato. Parece más bien que estaba corriendo por su vida, observó Jacob, con la mirada fija. Las apariencias pueden engañar, dijo Shaw con suavidad. Ahora no queremos problemas. Simplemente tomaremos a la chica y seguiremos nuestro camino. Puedes volver a lo que sea que hagas aquí afuera. El despido fue claro. No eres nada. Esto no te incumbe. Jacob cambió ligeramente de postura, el rifle descansando más cómodamente en sus manos. Esta es mi propiedad. Estás invadiendo mi propiedad. La chica no está aquí. Has desperdiciado un buen caballo persiguiendo sombras. La cortesía de Shaw finalmente se quebró. Un destello de fría ira apareció en sus ojos. Miró a sus hombres. Dice que no está aquí. Uno de los jinetes escupió un chorro de jugo de tabaco en el polvo. La vimos correr hacia aquí, jefe. Directamente hacia esta choza. Entonces supongo que tenemos una contradicción, dijo Shaw, volviendo a mirar a Jacob. Creo que cuando un hombre miente sobre una cosa, generalmente miente sobre todo. Me hace preguntarme sobre esa escritura tuya. A veces los papeles se extravían. Era una amenaza directa, una promesa de otro tipo de violencia. Shaw era un hombre que luchaba con libros de contabilidad y abogados, no solo con armas. Pero también tenía armas. El suelo se arrastró dentro de la cabina. Fue un sonido pequeño, pero en el tenso silencio, fue tan fuerte como un disparo. Los tres jinetes lo oyeron. La fea sonrisa de Shaw regresó. Bueno, ahora parece que tienes un ratón en la casa. Jacob sabía que estaba en desventaja, 3 contra 1, pero retirarse ahora era lo mismo que morir después. Ya había visto a gente como Shaw antes. No se detenían hasta tenerlo todo. Por lo tanto, se puso de pie lentamente, con el Winchester suelto a su lado, apuntando al suelo. «¿Oíste al hombre?», dijo, bajando la voz a un registro más bajo y duro. «Esta es mi reclamación. El próximo hombre que pase junto a ese álamo sin invitación va a descubrir lo en serio que me lo tomo». Shaw lo observó durante un largo rato. Vio a un hombre curtido, vestido con vaqueros desgastados, un hombre cuyo rostro era un mapa de carreteras marcado por el sol y el viento. Pero también vio la quietud en sus manos, la absoluta ausencia de miedo en sus ojos. No se trataba de un granjero cualquiera. Era algo más antiguo y peligroso. Shaw era un hombre de negocios. Entendía el riesgo. «Esto no ha terminado», dijo Shaw, perdiendo su falsa amabilidad en la voz. «Tomaré lo que es mío». Giró su caballo, y sus hombres lo siguieron. Se alejaron, no al galope, sino a un ritmo deliberado que ya de por sí era una amenaza. Jacob los observó hasta que el polvo que dejaron se convirtió en una mancha en el horizonte. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. El peligro inmediato había pasado, pero sabía con fría certeza que los verdaderos problemas acababan de empezar. Bartholomew Shaw no era hombre de olvidar una deuda ni un insulto. Estaba a punto de descubrir que unos cuantos jinetes enfadados eran el menor de sus problemas. Aquella noche, el silencio en la cabaña estaba cargado de preguntas tácitas. La mujer, que le había dicho que se llamaba Anne, se había aseado lo mejor que pudo con el recipiente de agua que él le había dado. Se movía con una eficiencia silenciosa, su pánico anterior reemplazado por una calma vigilante. Había encontrado aguja e hilo en su escaso kit de costura y estaba cosiendo metódicamente el desgarro de sus pantalones. «No deberías haber hecho eso», dijo, sin levantar la vista de su labor. Su inglés era perfecto, más limpio que el suyo, con una precisión sorprendente. «¿Hacer qué?», preguntó él, limpiando su rifle en la mesita. El olor a aceite de armas llenaba la habitación. «Ayúdame. Te has puesto en peligro por un desconocido». «Estaban en mi tierra», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Para él, así era. Su tierra era su vida. Un ataque a una era un ataque a la otra. «Al señor Shaw no le importa tu tierra», respondió ella, moviendo los dedos con torpeza. «Solo le importa lo que hay en ella o lo que la atraviesa, y cree que le pertenezco». «Te llamó esclava laboral». Ella alzó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de él. Ya no había miedo en ellos, solo una ira fría y ardiente. «Es un ladrón. Nos trajo a 200 de Guangzhou, prometiendo buenos salarios para tender las vías del ferrocarril.
Nos paga una fracción de lo prometido y nos cobra el doble por la comida y el alojamiento en la tienda de la compañía. No somos trabajadores. Somos prisioneros en su deuda. Jacob dejó de limpiar el rifle. Esto era más que un capataz cruel. Era todo un sistema de explotación oculto en la inmensidad del territorio. Anne metió la mano en la manga de su túnica gris. Sacó un pequeño libro encuadernado en cuero, no más grande que su mano, y un trozo de lápiz. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Por eso me quiere de vuelta o me quiere muerta. Él lo cogió. El libro estaba lleno de columnas de caracteres pulcros y precisos junto a columnas de números. Era un libro de contabilidad. No puedo leer esto. Sí puedo, dijo ella. Llevaba los registros de mi padre, que era comerciante. Aprendí inglés y aritmética de un misionero. Cuando llegué aquí, el señor Shaw pensó que una mujer que supiera escribir sería útil. Me hizo llevar los libros del campamento. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. No se dio cuenta de que llevaba 2 juegos de libros, uno para él y otro para la verdad. Señaló una página aquí. Le factura a la Union Pacific 50 barriles de pólvora. Compra 20. El resto del dinero va a parar a su bolsillo. Aquí reclama los salarios de 300 hombres. Nosotros solo somos 200. Cada semana roba los salarios de 100 fantasmas. Hojeó las páginas. Está todo aquí. Fechas, cantidades, manifiestos de envío. Tontamente me dejó ver lo suficiente como para enviarlo a una prisión federal. Una fría comprensión se instaló en las entrañas de Jacob. Este pequeño libro era una sentencia de muerte. Anne no era solo una fugitiva. Era testigo y fiscal, y tenía en sus manos la evidencia que podía destruir a un hombre poderoso. Y él, Jacob, se había puesto en peligro al interponerse entre ese hombre y su única amenaza. No volverá a entrar aquí sin más, dijo Jacob, pensando en voz alta. No a plena luz del día. Será más listo. Intentará quitarte tus tierras, dijo Anne con voz firme. Lo amenazó. Un hombre así, sus amenazas son promesas. Irá a la oficina de tierras en Cheyenne. Dirá que no has cumplido con los requisitos de la ley de asentamientos rurales. Sobornará a un empleado. Presentará un testigo que diga que no has vivido aquí durante 5 años. El papel que tienes en tu poder no valdrá nada. Tenía razón. Todo su mundo, los 5 años de trabajo agotador, los postes de la cerca que había plantado, el pozo que había cavado, todo dependía de un simple trozo de papel en una oficina gubernamental a 160 kilómetros de distancia. Un trozo de papel que Shaw podía hacer desaparecer. La miró, observando la tranquila determinación en su rostro. Aún podía decirle que se fuera. Podía cabalgar en dirección contraria, abandonar su propiedad y desaparecer en las montañas. Sobrevivir era una opción. Pero mientras observaba la pequeña y robusta cabaña que había construido con sus propias manos, las ordenadas pilas de leña, el suelo limpio y barrido, supo que no huiría. Este lugar era más que solo tierra. Era la única parte de sí mismo que había logrado construir. Cheyenne está a 3 días de viaje, dijo. La oficina del alguacil de los Estados Unidos está allí. Este libro, golpeó el libro de contabilidad, le pertenece. La compostura de Anne finalmente se quebró. Una sola lágrima trazó un camino limpio a través del polvo en su mejilla. Te matará en el camino. Tal vez, admitió Jacob. Pero si me quedo aquí, me matará por mi tierra de todos modos. Al menos en el camino, me estoy moviendo. Se levantó y caminó hacia la puerta, mirando el vasto cielo estrellado. La noche era silenciosa, pero era un silencio de escucha. Estaba tomando una decisión que le costaría algo irrecuperable, su anonimato, su paz. Elegía apoyar a aquella desconocida, asumir su lucha como propia. Llevaría el libro de contabilidad a Cheyenne, y al hacerlo, declaraba la guerra a Bartholomew Shaw. La tierra bajo sus pies se sentía más preciosa y a la vez más precaria que nunca. Para cuando las primeras nevadas cubrieron la cordillera del Aram aquel noviembre, la desgastada cabaña de Jacob tenía un aspecto diferente. Parecía permanente. Habían pasado 6 meses desde el día en que un destello gris cambió el rumbo de su vida. El cambio era visible no solo en las arrugas alrededor de sus ojos, sino en la misma tierra de su propiedad. El desafío legal de Shaw se había presentado tal como él lo había predicho. Un aviso había aparecido en su puerta, una citación al Tribunal Territorial de Cheyenne para defender su título. Un hombre llamado Peterson, un transportista conocido por estar a las órdenes de Shaw,
Había firmado una declaración jurada afirmando que la granja de Jacob había estado abandonada durante largos periodos. Era mentira, pero una mentira en papel tenía un poder peligroso. Jacob no esperó la citación. Él y Ann partieron 2 días después de que los jinetes se fueran, tomando el sendero menos transitado hacia Cheyenne. Cabalgaban principalmente de noche, durmiendo durante el calor del día en refugios escondidos y matorrales de pinos. Él le enseñó a manejar un rifle y se sorprendió por su pulso firme y su mirada serena. Ella, a su vez, le mostró cómo se podía desviar el flujo del agua con unas pocas piedras colocadas estratégicamente para irrigar un terreno que él siempre había considerado inútil. Hablaban poco, pero entre ellos surgió una comprensión silenciosa, forjada en la tensión compartida del sendero y el silencio del vasto y desolado paisaje. Cuando llegaron a Cheyenne, Jacob fue directamente a la oficina del alguacil federal. El alguacil, un hombre cansado llamado Croft, con una sana desconfianza hacia los capataces ferroviarios, escuchó la explicación de Jacob y luego pasó 2 horas con él y su libro de contabilidad. Le hizo preguntas incisivas que ella respondió con datos y cifras irrefutables. Al final, Croft se recostó en su silla con una expresión sombría. Envió un telegrama al juez federal en Omaha. Bartolomé Shaw fue arrestado 2 días después, no en un tiroteo, sino discretamente por 2 alguaciles que entraron en su oficina en el campamento ferroviario y le presentaron una orden federal por fraude y malversación. Su poder, construido sobre sobornos e intimidación, se desvaneció en el momento en que las esposas de hierro se cerraron. Sus sicarios se dispersaron. El hombre llamado Peterson, al encontrarse con el alguacil Croft, se retractó de su historia sobre la reclamación de Jacob tan rápido que casi se atragantó con sus propias palabras. Ahora, 6 meses después, la prueba de su victoria estaba por todas partes. Jacob sostenía el sello oficial de la escritura de sus 160 acres, entregado por el propio alguacil a su regreso del campamento. Su título era claro, su propiedad absoluta. Ese fue el primer resultado. El segundo fue más sorprendente. La Union Pacific, avergonzada por el escándalo, había realizado una auditoría completa. Devolvieron los salarios robados a los trabajadores chinos, y muchos, finalmente libres de sus falsas deudas, se marcharon, pero algunos se quedaron. Un nuevo capataz, un hombre justo, había asumido el cargo. Y a Ann, cuyo testimonio había sido crucial, le habían ofrecido un puesto como oficinista y traductora, un puente entre la compañía y su gente. Ella aceptó, pero en sus propios términos. Se quedó en la granja con Jacob. 3 días a la semana, una carreta del campamento venía a buscarla, y ella pasaba el día trabajando allí. Con su salario y el dinero que Jacob ganaba vendiendo heno al ferrocarril, prosperaron. Junto a su cabaña se alzaba ahora un segundo edificio, más pequeño, construido con la misma madera robusta. Dentro había bancos y un tablero de pizarra. Este fue el tercer resultado. Era una pequeña escuela donde Ann enseñaba a leer y escribir en inglés a los hijos de las familias chinas que aún quedaban. Jacob estaba en su porche, observando cómo los últimos niños se dirigían a casa. Sus risas resonaban en el aire fresco del otoño. Ann estaba en la puerta de la escuela, agitando una mancha de tiza en su mejilla. Ya no vestía la seda gris de una fugitiva. Hoy llevaba un sencillo vestido de percal azul, del color del cielo de Wyoming. Lo vio observándola y se acercó, secándose las manos con un delantal. Se apoyó en la barandilla del porche junto a él, y por un rato permanecieron en el cómodo silencio que se había convertido en su lenguaje. El arroyo se congelará pronto, dijo él, mirando hacia la hilera de álamos, cuyas hojas brillaban con un resplandor dorado. Sí, dijo ella. Tendremos que recoger la última leña. Era una conversación ordinaria, del tipo que comparten las personas que han construido una vida juntas, día a día. El terror de aquel día de verano parecía una historia de otro mundo. Recordaba la primera vez que la había visto, un destello de un color extraño en un paisaje hostil. Ahora su presencia era lo más apropiado en él. El gris de su vestido había desaparecido, pero la fuerza silenciosa que había representado estaba entretejida en la esencia de